te de añorar, aunque muy lejos me encuentre, vida, y aunque muy lejos me encuentre, vida, y aunque muy lejos me encuentre. Mi papá, nacido en Luribay, que es un pueblo entre Oruro y La Paz, creo que más cerca de Oruro, donde nos ha llevado algunas veces de niños, ¿no? Recuerdo un pueblo muy bonito. Lo que recuerdo es que y él siempre lo recalcaba, son más de 100 curvas seguiditas para llegar hasta Luribay, desde el camino La Paz-Oruro. Y bueno, ha pasado su infancia feliz con su mamá, que se llamaba, es mi abuela Aurora. Por eso creo que su primer club celeste ha sido el Aurora, de niño en su pueblo, porque algo se escuchaba, ¿no? Por su mamá. Y tenía 9 hermanos, 10 serían porque uno murió bastante joven, el que él decía el más simpático, el mayor, Magín. Y bueno, él siempre ha sido inquieto. En Luribay le decían el nombre de un pajarito. Eran 2 amigos que eran como los pajaritos del pueblo, que andaban por todo lado. Lo tenían que controlar para que no se entre a las propiedades de otras personas, por travesuras, ¿no? Era el monaguillo del cura. O sea, siempre estaba participando en todo. Era bastante inquieto y creo que ha tenido una infancia feliz, ¿no? Como se vive en los pueblos. Y Luribay es un lindo pueblo, lleno de duraznos, de uvas, verde. Entonces, ha vivido feliz. Y serían sus ansias de superarse, de crecer, de conocer otras cosas, que según lo que él me cuenta, se fue de su pueblo a los 15, 16 años, o sea, siendo niño todavía. Lo que él me contó es que querían otras cosas, el pueblo era como que muy chiquito para ellos, ¿no? Con su amigo. Y un día que estaba saliendo un camión llevando duraznos y uvas de Luribay a Oruro, se subieron al camión y se fueron. Tal vez empezando una aventura, pensando en volver, no sé. Pero no volvió nunca más a Luribay. Pues no nunca más, no volvió ese tiempo. De Oruro se fue a La Paz. En todo ese transcurrir, digamos, él andaba buscando algo, ¿no? Sin saber tal vez lo que quería, pero andaba buscando algo. Y en La Paz, bueno, lo ha venido a encontrar. Ha encontrado una vida, ha encontrado un camino, ha empezado a ser empresario, ha empezado de comerciante. Bueno, vendía de todo, ha empezado vendiendo de todo, vendía lana silvo, había una fábrica de lana silvo en Oruro, íbamos a traer lana, me acuerdo, a Oruro, era agencia de medias textilón, después tenía su tienda importadora de telas. Y tal vez por lo que vivíamos en la Sagárnaga, que es un lugar muy típico, abrió un negocio de artesanía. Y ahí es donde le empezó a ir mejor. Y bueno, creció, abrió una industria de cuero, tenía su fábrica de cuero. Y, o sea, en el sentido de económico, digamos, creo que le ha ido muy bien, se ha realizado de esa manera, ¿no? Y aparte que ya teniendo su empresa, su negocio, bueno, buscaba todo tipo de negocios, ¿no? Yo siempre lo vi igual, inquieto hasta de viejo, que buscaba comprar autos, venderlos, terrenos, casas, invertir. La verdad no lo he visto descansar hasta el 2018, ¿no? Que sería un añito antes de que se vaya. Él tenía 2 carnets, uno del 39 y otro del 44. Entonces nunca verdaderamente he sabido cuántos años tenía, ¿no? Pero andaba por ahí. Entonces, sé que más o menos jovencito, alrededor de los 20 años, tal vez un poquito menos, conoció a una señora, una chica en la calle Sagárnaga, Gladys Arocha. Así de casualidad la conoció, creo que enamoraron 7 meses, 8. Se casó.
como tiene que ser, ha mantenido su matrimonio hasta el último día, a pesar de todas las cosas que se presentan en la vida. Y ha tenido 3 hijos, ¿no? Yo soy el mayor, de ahí viene un angelito que tenemos, que es el Chali, que es el más parecido a mi padre, y el último que vino de Yapa, digamos, el Fernando, que ahora es abogado y ahí anda haciendo su vida. Entonces hemos tenido, gracias a Dios y gracias a él, yo diría, la familia siempre, ¿no? Él nos ha enseñado a respetar que lo primero es la familia. Nunca puede haber algo más importante ni ningún motivo para dejar una familia, ¿no? Una vez que uno tiene sus hijos, eso me acuerdo bien de él, decía, uno tiene que estar hasta el final. Ha llegado a ser feliz, ¿no? Todo lo que ha hecho él se lo ha hecho solito, nadie le ha regalado nada, absolutamente nada. Es más, hasta la educación él se la ha pagado, la universidad él se la ha pagado. No ha tenido una ayuda fuerte, digamos, ¿no? De un padre que esté detrás. De su hermana Elsa, sí, que era la mayor. Después, profesionalmente yo digo que se ha realizado, ¿no? Y con él decíamos, a veces uno que no es profesional, porque no llegó a ser profesional, es mucho más capo que un profesional. Eso lo decía siempre y creo que lo ha dicho más de una vez, incluso en una reunión del Bolívar y de la Federación y de toda que es algo real también, ¿no? Equipo caballeroso, su técnica demostrado. Dios quiso que yo esté en Bolívar. Primero era el Bolívar y después venía el resto. O sea, creo que teníamos 2 familias, una nuestra familia en la casa y la otra el Bolívar. Y la familia más importante era el Bolívar, sin descuidar la otra familia, sus hijos, su mujer y todo, ¿no? O sea, siempre los ha tenido bien, respetados y todo, pero la parte más importante de la vida de mi padre creo que era esa, el Bolívar. Él mismo contaba y decía que desde muy jovencito se hizo dirigente de Bolívar a invitación de quien le decían el cura Vera, que era un dirigente de Bolívar, Luis Vera, ¿no? Que tenía su parroquia o estaba ligado a la parroquia en Villa Armonía. Y entonces creo que Javier tenía algún contacto a través de ella, de su suegra, porque en ese caso joven, con este cura Vera, que se le decían en Bolívar, y entonces él lo invitó a sumarse al club. Eso fue por 1964, justamente en un año muy difícil para el Club Bolívar, cuando había descendido de la Asociación de Fútbol de La Paz en la presidencia de quien en paz descanse, Fernando Rivera Merubia. En realidad, cuando yo ingresé al directorio, esto ha sido el 68. Javier ya estaba ahí. Lo que pasa después, no sé, creo que viajó y se ausentó un par de años, ¿no? Pero yo ya lo conocí, en esa época yo ya lo conocí al Javier. Muchacho joven, alocado, era de un corazón muy grande. Me dieron la posibilidad de ser dirigente del Club Bolívar desde el año 1999 y toda la época del doctor Mauro Cuellar, ¿no es cierto?, hasta el 2007-2008, inclusive una primera gestión también de Guido Loaiza. Era el vicepresidente jurídico del club y obviamente estaba encargado de toda la situación jurídica, ¿no?, de su patrimonio, de los jugadores, contratos, problemas que se tenía, en fin, una serie de cosas. Y ahí lo conocí a Javier. Javier Ortuño, un personaje, realmente un personaje muy carismático, gran amigo, querendón, de sangre dulce,
¿no es cierto? Que hay muy pocos dirigentes de esas características. Sinceramente, uno de los mejores dirigentes que ha pasado por la Academia Bolívar. Y mucho más me recuerda porque Javier fue el hombre o el dirigente intermediario para que yo llegue a Bolívar. Hicimos una bonita amistad que muchas veces hemos viajado. Usted sabe, antes cuando viajaba el Club Bolívar al interior, siempre era uno o dos dirigentes que iban, ¿no? Yo hice varios viajes con Javier, yo lo he conocido. Él siempre tenía ese deseo de seguir buscando jugadores. Javier tenía una visión increíble para poder contratar los jugadores. Y te voy a comentar así de detalle porque amerita aquello, amerita. Hemos trabajado conjuntamente con Javier durante todas esas 2 gestiones y medias en el Club Bolívar para contratar a varios jugadores. Él ya lo había hecho antes con Echeverri, con Platini Sánchez, con varios jugadores, ¿no? Que la gente lo conoce, sabe perfectamente cómo era Javier. Entonces, en la época que lo conocí, puedo empezar a mencionarte, por ejemplo, de Carmelo Angulo, que este jugador cochabambino, él estuvo ya entrenando en el Stronger y una tarde decidimos, bueno, que se vaya al Bolívar y lo invitamos, llamamos por teléfono a un pariente suyo que también era un exjugador que trabajaba en Cotel, lo trajo del entrenamiento, lo sacó así con su equipo deportivo en la camioneta, llega a la calle Zagárraga y hablamos con Carmelo Angulo. Con esa chispa que tenía, y yo que tenía que realizar y formalizar la posible contratación. Él hablaba con él, yo también hablaba entre chiste y chiste. Esa era su forma de tratar a los jugadores, con respeto y con su carisma, con chistes, bromas. Y lo convencimos a Carmelo Angulo. Entonces, ese momento yo agarré en un cuaderno, hicimos un documentito así sencillo, que se comprometía él a entrar a Bolívar. ¿Qué hicimos? Ya Carmelo Angulo ya no fue a entrenar al Stronger, la gente del día Stronger se sorprendió. Javier tenía un ojo bárbaro. Para mí era uno de los mejores dirigentes para chequear a un jugador, ¿no? Él ha traído jugadores muy buenos. Echeverri es uno de ellos. Mario, en ese sentido, le tenía mucha confianza a Javier. Creo yo importante desde el aspecto más bien de ojeador, como ahora se dice habitualmente, ¿no? Entonces él se preciaba de haber traído jugadores muy importantes al Bolívar y creo que ese ha sido un gran mérito de Javier, que ha estado años en el comité de fútbol. Salgo de vacaciones el 23 de diciembre del 88. Me voy a Ribera Alta de vacaciones al lado de mi madre y de mis hermanos. Vuelvo el 7 de enero del 89 a Santa Cruz a empezar mi trabajo con universidad. Y al otro día que llego me llaman de acá de La Paz. Era don Javier Ortuño justamente. Y claro, con esa voz bien sonante que tenía don Javier, me dice: yo soy el presidente de la comisión de fútbol del Club Bolívar y me ha delegado don Mario Mercado a que sí o sí tengo que comprar tu pase. ¿Cómo fue la incorporación de Julio? Ese ha sido un trabajo pero increíble. Noche antes, Julio Valdivieso estaba con la camiseta del Club de Stronger, nuestro rival de siempre, en el fútbol me refiero, para firmar. Ya, la presentación oficial tenían que haberlo hecho al día siguiente. Nosotros apenados, porque Julio era pues identificado con la camiseta del Club Bolívar. Es académico, es bolivarista. Entonces, desesperados nosotros, al día siguiente, Javier baja de su tienda de la Zagárraga, mi oficina, y decidimos visitarlo a Julio, que estaba
hospedado en el Hotel Ritz de la Plaza Isabel la Católica. ¿Qué hacemos? Nos vamos a las horas 8:30 aproximadamente. Mauro Cuéllar no lo quería ver a Julio. Es un jugador indisciplinado, ¿qué tal? No lo quería ver. Y hemos nosotros pecheado bastante para poder contratarlo, pero no lo quería Mauro Cuéllar. Decía, no. Inclusive habíamos hasta anunciado, hasta renunciar a nuestros cargos, porque lo queríamos a Julio. Y también quería Julio jugar con el Club Bolívar. Entonces decidimos bajar al hotel. Julio baja con sus rocks colorados, los lagañas. Entonces hablamos de Julio, tienes que jugar en el Bolívar. No puede ser de que te vayas al Strong. No puede ser. No, pero no quiere tampoco el doctor Cuéllar. Hablamos con el doctor Cuéllar. Doctor, ¿por qué no quiere? ¿Qué hacemos? Le reiteramos. Los espero a las 10 de la mañana. Ya, ¿dónde? En su casa. El doctor Cuéllar es especial, ¿no? Con su revólver. Una persona especial, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Ya, bajamos con Julio. Julio, Valdivieso, Javier Neptala y mi persona, 4. Bajamos. Lo vemos llegar al doctor Cuéllar, pero ustedes lo conocen. Enojadísimo, se le notaba, entra a su casa. Esperamos a las 10 del punto, tocamos la puerta y nos abre su empleada con unos perros, muy grandotes, pues, nos van a comer esos perros. Pero se entera don Mauro, que en paz descanse, que fuimos nosotros, y nos hace abrir la puerta, entramos al living, dijimos, esta va a ser, de aquí va a salir humo blanco o nos vamos a romper. Así era totalmente difícil la cosa, porque no lo quería ver el doctor. Pero increíblemente el doctor Cuéllar baja de su habitación. Pero Julio, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo estás? Oye, te veo con tus ojos bien colorados. Esperamos un rato, vas a bajar gotitas para los ojos. Y Julio, delante de nosotros, sorprendidos nosotros realmente, Julio le pone el doctor Cuéllar las gotitas. Nosotros nos miramos con Javier, con Javid, sorprendidos, y empezamos a hablar, yo ya, el mismo trabajo. Julio, tienes que escribir, empecé a hacer el documento. Eso ha ocurrido tipo de 10 a 11, 11:30, más 12, me imagino. Ya la prensa esperaba la presentación oficial de Julio. No sé dónde tenían que reunirse, pero oficial, porque ya una noche antes ya lo habían pues presentado como jugador del Strong. Bueno, ¿qué hacemos? Me lo hace un precontratito, me lo firma, me mira, medio dudoso, firma. Lo firma y se tenía que ir a como de lugar de La Paz, de la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque lo esperaban los de la prensa para que firme con eso, todos en conferencia de prensa, en fin. Entonces, de la casa del doctor de la zona sur, se va por Llojeta directamente a Cochabamba. Lamentablemente no se ha presentado, obviamente, en la conferencia de prensa, y a los días volvió Julio para presentarse al Bolívar. Yo, por asuntos de fútbol, estaba muchas veces en Emusa, en las oficinas de Mario, y él a veces preguntaba sobre un determinado jugador, ¿no? Y en media charla decía, no, lo llamaremos a Javierito, ¿no? Y como tal, él se comunicaba con Javier. A él le daba mucha importancia en la opinión de Javier sobre un jugador. Lo veo otra vez en Bolivia, en la ciudad de La Paz, con Stronger una temporada. Yo le pregunto cómo era su situación con el club de Stronger, y él me dice, el pase es mío. Yo había hablado con el presidente para traerlo a Oscar Sánchez. Obviamente antes había hablado con Oscar. Él me dijo que sí, que tenía ganas de jugar en Bolívar. Le hago una buena propuesta. Viene una tarde a mi negocio
ya con la casaca de Bolívar puesta. Entonces, a mí me gustó mucho esa actitud que ya un jugador profesional ya se ponga, digamos, la camiseta de rival. Porque él era de Stronger. Stronger y Bolívar son dos rivales muy duros, muy fuertes. Entonces yo lo llamo al doctor Mauro Cuéllar, entonces presidente de la institución. Le digo, Mauro, Sánchez lo tengo en mi negocio. Tiene toda la documentación en orden y estoy en esa tratativa. O sea, me da adelante, me da luz verde. Y bueno, nos reunimos con el doctor Cuéllar y lo contratamos prácticamente. Obviamente no habíamos firmado el documento porque Oscar quería ir primero a arreglar sus cosas a la ciudad de Cochabamba porque él más radicaba allí. Y no sé, allí parecería que hubo algunos problemas y el doctor Cuéllar me llama y me dice, Javier, no va más Sánchez. ¿Pero por qué? No va más. Todos me decían, cuidado con Oscar, es fregado, se pelea con los entrenadores, se peleó creo que con Córdoba, con varios. No, yo me hago cargo, dije. Lo subimos a Tembladerani, por entonces el técnico Vladimir Soria. Le digo, Vladi, quiero que hazlo entrenar. No, pero el doctor Cuéllar me dijo que no va más. Hazlo entrenar. Y también la ayuda de Vladimir Soria le da su indumentaria deportiva, entra a la cancha y comienza a entrenar. Llega el doctor Cuéllar a las tipo 10:30, 11 menos cuarto, y estaba toda la prensa, porque estaba pendiente de lo que Sánchez ya no iba en Bolívar. Javier Ortuño, entonces vicepresidente de Deportes, tuvo sin embargo que sopesar un mal rato con el presidente del club el día de su incorporación. Doctor, usted dijo que Oscar Sánchez no venía ya a Bolívar, pero sin embargo está entrenando. ¿Cómo que entrenando? Está entrenando. Entonces él sale al campo de juego y lo ve entrenando. Y como él, viendo el carácter de Mauro Cuéllar, un hombre bien fosforito, dice, ¿quién ha autorizado para que entrene Sánchez? ¿Quién ha autorizado? Yo estuve a lo de él, le dije yo, tú le vas a pagar, yo le voy a pagar. Está bien, se fue. Pero después ya comenzó a entrenar Sánchez y nos da 5 títulos. Si usted se encontraba con él y él estaba manejando su coche en cualquier lugar, empezaba a gritar, ¿no? La gente se sobresaltaba y sus bromas, ¿no? Sus bromas. No, cuidado Lota, no te portes porque te voy a agarrar a golpes, cosas así que era loquito, ¿no? Pero muy buena gente. Los jugadores lo querían mucho a Javier, mucho lo querían. Un gran personaje, te digo, uno de los mejores dirigentes que ha sabido conocerlos bien a los jugadores, quererlos a los jugadores, respetarlos a los jugadores, como también recibía ese mismo trato. Creo que ni cuando se enfermaba Javier Ortuño dejaba de ir al estadio. Y te lo puedo asegurar. Por lo menos en el año que yo he cubierto Bolívar, estoy hablando del 87-88, siempre lo he visto ahí. Siempre lo he visto ahí. Y te puedo decir de que creo que era el primer hombre en llegar, antes que los jugadores, antes que el cuerpo técnico, antes que los periodistas. Él estaba ahí. Mucho amor, mucha pasión, mucho cariño a su institución. Era muy bromista, muy amigo, muy sincero. Se puede, no se puede. Y aparte, muy apegado al equipo. Siempre viajaba con nosotros como jefe de la delegación y siempre cualquier problemita era inmediato a solucionarlo. Era un hombre de palabra, lo que decía cumplía. Y bueno, muy querido, ¿no? Muy querido por nosotros, los jugadores. Javier era una persona que
porque amaba el Club Bolívar, que era su vida. Creo que por su sangre corría del color celeste. No, no mentí en absoluto. Claro, llegó antes y en el 77 ya comenzó la liga. Claro, Bolívar no fue campeón ese primer año, sino el segundo recién en el 78, pero aparte de ahí Javier decía que había dado más de 20 vueltas olímpicas, cosa que debe ser cierto con el Club Bolívar hasta el momento de su partida, porque no en vano los celestes son los más ganadores y exitosos en cuanto a títulos, copas y participaciones internacionales. Siempre lo he visto fuerte, siempre lo he visto hacia adelante, siempre positivo, siempre de buen humor. Incluso cuando sabía que estábamos tristes, ¿no? La única, por decirte, el único día en que no la pasábamos bien, no se quejaba ni lloraba, pero estaba más que todo renegando, creo, eran los días que el Bolívar perdía un partido importante. Por ejemplo, ¿quién se va a olvidar del clásico que nos han ganado en Nochebuena? Entonces, para mí, ese día es mi padre en imagen, ¿no? O sea, a las 11 de la noche jugamos el partido, salimos perdiendo, teníamos que haber salido campeones de lejos, pero perdimos y contra el Stronger. Nos bajamos a almorzar a la casa, porque era el día de Nochebuena. Desde que hemos salido del estadio no hemos debido hablar hasta las 11 de la noche, esperando la Nochebuena. Y a las 11 de la noche hemos decidido que mejor nos vamos a dormir porque no era una noche buena. Entonces, y es así como te cuento, o sea, ahorita uno se ríe, ¿no? Y es parte de la vida de mi padre, pero ese día, así pues un día amargo. Pero no se quejaba, solo renegaba y estaba ahí. Al día siguiente era otro día y ya empezaba a pensar igual. Como el futbolista, en el próximo partido ya da revancha y a volver a estar bien. Y creo que en la vida ha sido igual. Yo soy un hombre que creo en la Pachamama. Hay mucha gente que ignora esto o no ve la realidad. Dios ha creado la tierra y la tierra en Aymara es Pachamama. Él tenía mucha fe en la Pachamama, chayando en carnaval, pero creo que infaltablemente año tras año, pero no solo eso, sino lo que he dicho, no haciendo otras miluchadas que ayuden al equipo a ganar, a tener partidos a favor, a lograr campeonatos. Miluchadas que no solo en el estadio de Tembladerani, donde habitualmente entrenaba, sino que también en alguna vez, por lo que se supo y él dejó deslizar, se trasladaban al mismo estadio Hernando Siles antes de algún partido importante, y creo que, no sé si abierto o subrepticiamente, él también hacía algo así en los mismos vestuarios. Tal vez no era del agrado de otros dirigentes, ¿no? Pero él tenía mucha fe y creo que le dio resultado en más de una ocasión. Y una vez estábamos en un directorio, me acuerdo yo. Nuestro técnico era mi Jorge Haber, mi gran amigo. Y igualmente, Mayo dijo, Javierito, tenemos que hacer algo. Y él llegó con uno de estos señores, llegó él en pleno directorio, y bueno, ese señor, aparte de decir sus oraciones y demás, se acercó y nos ponía ciertas cosas en la cabeza, pero se movían ahí las cosas. Cuando le tocó a Jorge, realmente Jorge se echó un julepe, le digo, porque usted sabe, tiene algo sin saber, quiere que se empiece a mover. Habían tenido ahí 2 conejos ahí adentro. Me dice, Edgar, he comprado la mesita. ¿Dónde íbamos? A la cumbre, hermano. Nos íbamos a la cumbre. Íbamos a la cumbre, está con nuestra mesita grande. Y allá obviamente el ventarrón, el frío, en fin, se quemaba rápido. Y guardábamos todas las cenizas y él llevaba a sus lugares más recónditos, te diría, al Arco o a Tembladerani, en fin, varios lugares. Y eso sí, tenía una creencia que también yo comparto con él, porque iba a la cumbre a hacer la mesa. Podría haber sido presidente yo de Bolívar cuando se va de Luchito Mercado.
cuando se renuncia Luis Mercado, renuncia Mauro Berteros, y ahí tenía que hacerse cargo el vicepresidente de deportes. Yo pensé, pero fue el doctor Monge. Como que quiso, yo creo que todos quieren, pero en ese momento él tenía dos hombres que son muy grandes. Estamos hablando del señor Lonsdale y estamos hablando de Mario Mercado, que era en su momento muy difícil acceder a una presidencia teniendo dos potentados o dos personajes del fútbol nacional. Él ha intentado, me dijo alguna vez, el día que sea presidente del Bolívar, hasta ahí quedó todo. No profundizamos porque él decía, el día que yo sea presidente de Bolívar, y se quedaba ahí. No te daba más chance a decir qué iba a hacer, qué quería hacer, cómo lo quería hacer. No, nunca lo dijo, pero sí quería. Tenía una intención. Tal vez esa ha sido, lamentablemente para Javier, un poco la asignatura pendiente. Sí, él, y lo decía abiertamente, tenía deseos de llegar a ser presidente. Claro, había sido un poco el brazo derecho operativo en el asunto de contrataciones con don Mario Mercado, que fue un presidente eterno y perpetuo de Bolívar. A la partida de don Mario Mercado fue don Mario Paz Zamora y luego Luis Mercado, el hijo, ¿no? Un poco por herencia, por gravitación en ese momento. Y entonces Javier dijo, por ahí esta es mi oportunidad, esta es la posibilidad de llegar a la presidencia, que tenía como objetivo para culminar una trayectoria que fue brillante. Pero tú sabes que era como en el tiempo de Rafael Mendoza, por ejemplo, en el Stronger. ¿Quién podía ser el presidente del Stronger? Se tenía que escalar. Y en Bolívar era igual. Muchos han querido ser presidentes, pero muchos se han quedado en el camino. Pero las circunstancias del destino no se dieron. No pudo. Después de Luis Mercado, bueno, vino otro presidente, no sé si antes estaba Mario Paz Zamora, pero no pudo, ¿no? Y lamentablemente se quedó ahí. Me hubiera gustado que Javier Ortuño sea presidente, me hubiera gustado. Un tipo con una dinámica increíble, increíble. Podía haber cambiado la historia del Bolívar, pero lamentablemente no se dio. Llegó a ser vicepresidente, sí, en alguna oportunidad, pero evidentemente no tuvo la culminación a lo que él hubiera pretendido para su carrera dirigencial. Cuando yo ingresé o comencé la etapa del periodismo deportivo y me tocó cubrir el Club Bolívar allá en la zona de Tembladerani, te hablo de 1987. Fue el primero que me recibió y un hombre muy atento, un hombre muy gentil, un hombre con una educación muy buena que me llamó la atención, verdad que me llamó la atención. Él me preguntó quién era. Yo me identifiqué, le dije, soy periodista deportivo del diario, estoy cubriendo el área de Bolívar, y en ese momento él me dio una cordial bienvenida que no me lo dieron en ningún otro club. Ahí noté la calidad de persona que era Javier Ortuño. Y desde ahí que Javier Ortuño nunca me dijo señor Romesín o nunca me dijo Ramiro. Siempre cuando yo llegaba a Tembladerani me decía, Ramirito, bienvenido. Ramirito, bienvenido. Esa era su palabra de gentileza que tenía conmigo. Él tenía una tienda que se hizo muy popular ahí en la segunda cuadra de la Sagárnaga, subiendo de San Francisco, ¿verdad? Una tienda donde vendía artículos de cuero, chamarras muy lindas, pero también artesanía, y era una vinculación enorme ahí con la gente del barrio y de una populosa zona artesanal. Y claro, quien no caía resbalaba a la tienda de Javier Ortuño en ese momento con periodistas, ¿no? Y cuando uno se inicia en el campo del periodismo, generalmente lo hace desde abajo, y entonces uno como reportero, yo lo fui en su momento, obviamente para cubrir información o para buscar información acudíamos a él, porque además, y no es el único dirigente de Bolívar, era un poco el que te pasaba información, digamos, confidencial o anticipada de lo que podía venir en Bolívar en cuanto a contrataciones y algunos otros movimientos directivos que la cúpula, fundamentalmente en cabeza en ese momento por medio del mercado, pues no lo hacía. Como fuente de información era extraordinario. Como dicen, la pepa la tenía él. Como decimos en el ámbito periodístico deportivo, la pepa.
o sea, la noticia. Él siempre nos daba. Por ejemplo, cuando yo alguna vez no podía ir a un entrenamiento de Bolívar, porque nos obligaban antes a ir al entrenamiento, estar de principio a fin, saber qué habían hecho, qué no habían hecho, si habían jugado, si se habían lesionado, o sea, todo teníamos que... A veces cuando uno no podía ir, era simplemente llamarlo a Javier Ortuño, y él te hacía un relato de principio a fin de lo que había ocurrido en el entrenamiento de su equipo. En cuanto a las pasiones, nos ha enseñado a querer el fútbol primero, ¿no? Porque uno no entendía, de niño uno no entiende que el fútbol era el Bolívar y todo era el Bolívar. Yo llego a entender igual de joven, ¿no? Saliendo bachiller, digamos. Incluso por rebeldía quería ser del 31 de octubre, por dar la contra a mi padre, porque me llevaba... Desde que tengo uso de razón, y has visto alguna foto, a mis 4 años ya he entrado vestido de bolivarista, porque él nos indicaba ese camino. Y de los 3 hermanos, bueno, yo soy el que más ha seguido el camino. He sido bolivarista desde chico, he tratado de apartarme, no he podido, gracias a su ejemplo. Lo más temprano que se ha podido me ha metido a la dirigencia, estaba ahí de dirigente. Y otra de sus pasiones era el automovilismo, lo acompañaba también a las carreras y me empezó a gustar y gracias a él entré al automovilismo y lo único que he hecho ha sido seguir su ejemplo, ¿no? O sea, él decía que uno a lo que entre tiene que entrar a ganar y si no es mejor no entrar. Y gracias a Dios nos ha ido bien, hemos sacado algunos campeonatos. Se los hemos dedicado a él, obviamente, él ha estado conmigo todo el tiempo. La única deuda pendiente que tengo, digamos, con él es que he querido correr con él, llevarlo al lado, pero no ha querido nunca. Él me decía que uno se tiene que quedar a cuidar a todos, no podíamos ir los dos. Si nos pasaba algo ya no volvía ninguno, pero no era la idea, ¿no? Incluso cuando debí correr unas 3 carreras al Uribay, y yo le decía, vamos, entraremos corriendo. O sea, qué más grande alegría y orgullo para mí entrar con mi padre. Y que tú llegues corriendo. No sé por qué no se ha podido dar, pero nunca hemos podido correr. Y después, bueno, hemos seguido con Bolívar siempre, ¿no? A todo lado que hemos podido acompañar al Bolívar hemos ido. Y siempre apoyándonos, hemos llorado, hemos sido felices y de todo. Un día mi madre le dijo, bueno, ya me he cansado, vos todo el día en el Bolívar, en la mañana, en la tarde, en la noche, así que decides el Bolívar o yo. Y mi padre me dijo, Javier, ¿te quedas o te vas? O te quedas o te vas conmigo. O sea, ha decidido por el Bolívar. Y nos fuimos, ¿no? Bueno, luego volvimos, pero no dejaba. El Bolívar era lo más grande. Estábamos en Santa Cruz, creo que estábamos, y estábamos viendo un partido, no me acuerdo ya cuál era el partido nocturno, y el árbitro, por lo menos nos pareció que no estaba arbitrando como debería. Javierito, espérenme un momento, yo voy a entrar y le voy a dar 2 sopapos a este tipo, ¿no? Y estaba por entrar, es más que no lo dejaron entrar, ¿no? Llorábamos, hermano, llorábamos. Hay escenas. Creo que fue cuando el Bolívar empató en Chile, metió gol Ferreira, 3-3, creo, no sé si fue con Cobreloa, no me acuerdo bien. Pero empatamos 3-3 y te imagínate, primero llorando, después alegres. ¿Por qué? Porque queríamos al club. Y don Mauro nos miraba, pues nos decía, ¿qué les pasa a estos ñatos? ¿Qué les pasa a estos? Llorando, personas adultas y llorando, porque queríamos al club. Cada sábado, previo de cada partido, que era un domingo, don Javier nos hacía una salteñada en Tembladerani, después de los entrenamientos, que era más recreativo los días sábados.
Y él siempre traía sus 100, sus 120 salteñas ahí al estadio y bueno, compartíamos con él. Después de que dejé de cubrir Bolívar, tuvimos gratos encuentros. Uno en su tienda, ahí en la Sagárnaga. Cuando yo pasaba, siempre lo saludaba y decía, señor Ortuño, un gusto saludarlo, ¿cómo va el Bolívar? Y él salía y me decía, no, Ramirito, entra, y nos tomamos un cafecito. Todos diferentes, como el que ve usted ahí al frente, lo que se daba reconocimientos, platos, todos eran obra de Javier, ¿no? Él se encargaba de eso. ¿Sabes qué me gustaba de Javier Ortuño? Un tipo que sabía lo que era rivalidad. Él siempre decía, yo en el campo de juego tengo mis rivales, no tengo enemigos. En la cancha todos somos rivales, fuera de la cancha todos somos amigos, bolivaristas, stronguistas y todos los equipos. Y me gustaba esa su forma de expresarse. Nunca habló mal de nadie. Sí, no era expresivo, era bromista y a veces también un poco picante en algunas cosas. Puntualmente no me acuerdo de un momento de esos, pero sí, hablábamos de todo y era bastante informal y afuera el micrófono y era un tipo muy, muy alegre y muy, digamos, cordial con el trato a la gente, ¿no? O sea, cualquiera podría contar que un día a los 20 años uno conoció el amor de su vida y se casó y no se separó nunca más, ¿no? Y tuvo una familia grande. Este es el mismo caso. Solo que a sus 20 años ha conocido el amor de su vida y el amor de su vida era el Bolívar. Y no lo ha dejado nunca más hasta el último día. Cuando yo dejé el periodismo deportivo el año 97, porque 10 años hice periodismo deportivo en el diario, dejé el periodismo deportivo, salí del diario, me enrolé a las filas de la policía boliviana, estuve como comunicador social en diferentes unidades policiales, en una de esas estuve en la dirección de tránsito y me acuerdo que cuando yo salí a las 12 del día, ahí en la Mariscal Santa Cruz y Cochabamba, él estaba pasando por ahí. Y él voltea, nos miramos, Javierito, Ramirito, esa es su expresión. Y nos dimos un abrazo. La voz de Javier Ortuño era muy potente. Y cuando dijo Ramirito, todos los policías que estaban ahí en la puerta de tránsito voltearon, lo miraron y se acercaron a la charla nuestra. Y en ese momento bajaba también el comandante o el director de la unidad policial, en este caso de tránsito, y que también era bolivarista. Oye, se armó como una mesa redonda ahí en plena esquina, policías, civiles, y comenzamos a hablar del Bolívar, y creo que esa época estaba en una buena campaña del Bolívar, y comenzamos a reír, a disfrutar de lo que nos hablaba Javier Ortuño, un tipo que realmente era excepcional. Y te digo, que lo querían mucho, mucho, mucho en la policía, mucho. Yo lo fui a visitar cuando estaba en la clínica, que fue en realidad una noche, horas antes de que fallezca. Yo sabía que estaba un poco enfermo, porque él no dejaba de ir todas las mañanas a los entrenamientos en Temladerani. Siempre él estaba ahí, con sus bromas. Un día me dijo, me siento un poco mal, creo que voy a viajar a que me vean. Me parece que me dijo que iba a viajar a Chile, algo así. Nunca me dijo qué, yo tampoco no le pregunté, pero cuando no iba, seguramente pasaba con otros, con los jugadores. Yo lo echaba de menos, porque yo dije, qué raro, ¿por qué no ha venido Javierito? Uno siempre tiene mañana, ¿no? Para mejorarlo todo. Y por eso mismo creo que él no pensaba irse. No pensaba irse y, bueno, lamentablemente, malos médicos, la verdad, malos médicos, porque si bien tenía cáncer,
el cáncer tal vez lo hubiera llevado más adelante. Pero los médicos que lo han atendido aquí en La Paz le han hecho daño y creo que ese ha sido el motivo por el que se fue. Cuando yo lo vi esa última noche, lamentablemente, no pude ya hablar yo con él. Estaba su hijo, estaba ahí, creo que no me reconoció, pero yo por lo menos me acerqué, le di un beso y me despedí de él, ¿no? Como tal, al día siguiente falleció, ¿no? Lo que nos ha enseñado. La verdad es que sé que me he dado cuenta ya, como todos viejos, que la vida no es fácil para nadie. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y todos siguen adelante, ¿no? A mi padre nunca lo he visto quebrarse, digamos, nunca lo he visto quejarse, sobre todo quejarse. Alguna vez lo he visto lagrimear, muy rara vez. Pero lo que nunca he visto es quejarse. Y la verdad es que yo lo cuento con orgullo, al haber salido de un pueblo solamente con ropa, al no haber tenido padre, al haber estado solo en la ciudad de La Paz, saliendo de un pueblito, y al haber tenido las dificultades que ha tenido, yo he visto las dificultades a su lado después. Mi hermanito Angelito, le digo porque tiene un retraso mental, él tiene 55 añitos y es como un niño de 10, de 12 años. A pesar de todas las dificultades que ha tenido en la familia, en la vida, en los negocios, porque he visto que lo han engañado, he visto alguna vez incluso que lo que más quería, igual en el Bolívar, se ha cometido injusticias y como que lo han querido votar alguna vez, unos malos dirigentes que, para qué ni mencionarlos. Nunca lo he visto quejarse, nunca. Esa ha sido la parte más triste porque me enteré a través de las redes sociales. Me enteré, él tenía un problema que nunca lo comentó, o por lo menos nunca me lo comentó como amigo. Sabía que andaba delicado de salud, sabía en la última época, sabía que andaba delicado de salud. Me lo había comentado, me dijo, estoy un poco delicado, pero cuando me enteré a través de las redes sociales, oye, me mató. Uno siempre le duele mucho cuando se va un familiar de sangre al llamado de Dios, pero yo considero a don Javier que era como un segundo padre acá en La Paz, porque bueno, yo en ese momento era muy joven, estaba solo y como te digo, no siempre compartía en sus tiendas. Después de los entrenamientos me venía a su tienda, charlábamos de muchas cosas, ¿no? De familiares, de fútbol, anécdotas, y le llegué a tener un gran cariño porque los minutos, hay 3 minutos en la vida que uno tiene que aprovecharle, dice, ¿no? Y creo que don Javier en su momento esos 3 minutos me lo dio a mí, y bueno, yo la primera pregunta si quería venir al club, yo le dije que sí, entonces teníamos ese gran cariño mutuamente. Algún compañero me llamó para avisarme la partida de Javier, y luego ya las redes sociales, ¿no? Los medios, que creo que es lo que más rápido corre y difunde la información en la noticia, y por supuesto que como muchos otros compañeros me llamaron para decirme de partidas tristes de otros compañeros. Yo directamente a veces, o por las redes sociales, por gente amiga que llama y que me avisa, y algún compañero sí me llamó y me dijo que partido de Javier fue realmente muy, muy doloroso. Lamentablemente se nos fue en cuerpo, en materia, pero queda acá. Su espíritu, su alma, corazón, queda.
queda. Mucha gente lo extraña. Lo extraña porque hoy por hoy no hay gente que vea buenas contrataciones. Javier era espectacular para buscar buenos jugadores, los íbamos a buscar, pero no esperar de que llamar por teléfono, venga usted, no, yo te decía, el jugador es especial y hay que tratarlo de forma especial, los iba a buscar. Les invitaba una cenita, un platito, a su casa, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando se fue Javier, yo lo extrañé. Lo extrañé porque me acostumbré ahí en Temblarán a verlo casi a diario, ¿no? La última temporada, inclusive, cuando él me dijo que estaba enfermo, no cambió su carácter. Seguía siendo el mismo chistoso. Me imagino que Javierito amaba mucho la vida, ¿no? Porque por su forma de ser. Pero y mucha gente en el Bolívar, una gran mayoría, empezando por Mario Mercado, le tenían mucho cariño a Javier. Los recuerdo con mucha nostalgia, te decía, y también la hinchada, ¿no?, del Club Bolívar los recuerda con mucha nostalgia, porque a través de las redes sociales uno lee, dice, bueno, dirigentes como Javier ya no existen, querendones totalmente de una institución tan grande, y que él supo ganarse todo el aprecio, el cariño de la gente bolivarista. ¿Por qué? Porque era muy especial, muy querendón del Bolívar, y además hacía él la posibilidad de contratar siempre buenos jugadores. Pero eso queda, el ejemplo de siempre sonreír, has visto, hasta cuando uno se acuerda de mi papá triste, y me pasaba en el velorio también. Empezamos a hablar de mi padre y uno empieza a ver con un nudo en la garganta, pero termina riendo porque era su vida así. Los que lo han conocido saben, siempre terminaba riendo, ¿no? Así haya perdido el Bolívar, salía renegando del estadio, pero a medida que iba hablando y pasando las cosas, terminaba de buen humor y alegrando a la gente, ¿no? Eso es lo que más rescato de él, que siempre ha sido positivo, siempre ha alegrado a muchas personas. Ojalá que muchos dirigentes puedan seguir esos pasos. Porque si tú ves las redes sociales después de su fallecimiento, no vas a encontrar una persona que haya dicho pues algo malo. Vas a encontrar siempre esas personas que han reconocido su trabajo, que han reconocido lo que era de dirigente, han reconocido inclusive a la gente, porque él también, no te olvides que era corredor de autos. Yo no lo conocí en esa etapa, pero he visto algunas fotografías por las cuales mucha gente lo ha consagrado. Y por eso te digo que es un tipo que ha dejado un gran vacío, pero también ha dejado un gran legado deportivo. Los clubes a veces se olvidan, los que han pasado por una determinada institución, ya sea que por los años tal vez creen que uno ya no es muy útil, o cuando uno se va al otro mundo, como en el caso de Javier, ¿no? Se acordaron de Javier los primeros días. A mí me dio muchísima pena en la misa del mes que le han hecho. Yo estuve ahí. No me acuerdo haber visto dirigentes. Fui a una segunda misa, no me acuerdo después qué tiempo era, y tampoco habían dirigentes. Sintetizando, un gran personaje, una gran persona, un gran padre, un gran ser humano, muy especial, de gran carácter, muy alegre, pero increíble Javier, es inolvidable. Mucha gente lo recuerda a Javier.